Muy buenos días o muy buenas tardes o muy buenas noches, donde quiera que te encuentres en este hermoso día que el Señor nos regala. Nuevamente nos volvemos a reunir por la gracia de Dios en este domingo 30 de abril. Estamos casi a terminar el mes de abril y nuevamente el Señor nos ha mantenido con fuerza, con alegría, con salud, casi terminando este mes. Y si el Señor nos permite, estaremos comenzando el siguiente mes que viene. Pero como siempre, nosotros a través de la distancia, siempre unidos en un mismo espíritu para compartir la palabra de Dios. Bueno, comenzamos, hermanos. Todo lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, acompañados de nuestra Madre Santísima, porque sabemos que ella intercede por nosotros, queremos pedirte, Señor, que mandes tu Santo Espíritu, para que nosotros, Señor, podamos entender tu palabra, para que seas tú, Señor, el que guía nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro entendimiento, Padre. Porque tú sabes que nosotros, Señor, como seres humanos, no tenemos la capacidad, Señor, pero tú danos la capacidad para poder entender, para poder absorber tu palabra, Señor, y para que cada palabra se quede en nuestro corazón. Y así podamos, Señor, aplicarla en nuestras vidas, con nuestros hermanos, con los que nos rodean, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser mejor cada día. Y danos tu sabiduría, Señor, tu inteligencia, para que tu nombre, Señor, sea conocido hasta los rincones de la tierra. Porque todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y por intercesión de nuestra Madre Santísima. Amén. Bueno, hermanos, un placer nuevamente estar compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Comienzo con la primera lectura, que viene siendo de Hechos de los Apóstoles, donde nos dice: el día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantó la voz y dijo: sepa toda Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: conviértanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo, porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos, y también para todos los paganos que el Señor Dios nuestro quiera llamar, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones los animaban y exhortaban, diciéndoles: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí nuevamente miramos que el libro de Hechos de los Apóstoles, donde volvemos a mirar, es una lectura muy parecida al principio de la semana pasada, cuando Pedro se levanta, se presenta junto con los 11 discípulos, se presenta ante la multitud y levanta la voz y les dice a los israelitas, les dice con una absoluta certeza, les dice estas palabras: que Dios mismo ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ellos han crucificado. Aquí imaginémonos cómo Pedro, con esa valentía, se levanta para poder hablar, para poderles decir a los israelitas que Jesús es el Mesías. Y estas palabras les llegaron al corazón, tocaron los corazones de esas personas, y inmediatamente le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro inmediatamente les dice: conviértanse y bautícense en el nombre de Jesucristo
para que se les perdonen sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Hermanos, estas lecturas bíblicas, principalmente esta lectura bíblica, nos vuelve a confirmar, nos vuelve a anunciar a nosotros, hermanos, católicos y no católicos, cómo nosotros en realidad, verdaderamente, tenemos que bautizarnos para que se nos perdonen los pecados y para poder recibir el Espíritu Santo. Nosotros, como católicos, por la gracia y la misericordia de Dios, estamos en la iglesia que fundó Cristo, donde Él mismo dejó el sacramento del bautizo, porque aquí miramos con absoluta certeza y seguridad que desde la antigüedad en las primeras comunidades, para que la persona pudiera pertenecer a Cristo, tenía que bautizarse para que se le perdonaran sus pecados y recibieran al Espíritu Santo. Por eso, hermana o hermano, si alguien te pregunta que por qué nosotros los católicos bautizamos a los niños tan pequeños, es por esta razón, porque para nosotros poder pertenecer a Cristo tenemos que ser bautizados. Para poder recibir al Espíritu Santo y para poder ser hijos de Dios tenemos que bautizarnos. Porque recordemos que traemos el pecado original, a pesar de que nuestros niños no hayan cometido ningún pecado, pero porque nuestros primeros padres, Adán y Eva, ellos cometieron el pecado original y ha sido transmitido de generación en generación. Por eso nuestros niños nacen con el pecado original y tienen que ser bautizados para que pasen a ser hijos de Dios, sellados por el poder del Espíritu Santo. Esta es una lectura que nos confirma porque hacemos lo que nosotros hacemos, hermanos. También nos dice aquí que este bautizo fue para ellos, pero también para muchas personas que no creían antiguamente en Jesús, aunque estuvieran lejos. Aquí no dice solamente bautícense los adultos, aquí dice con claridad para todos los paganos, para todos ustedes, para sus hijos, lo dice claramente. No dice a los niños no hay que bautizarlos, no. Dice claramente para perdonar los pecados y para recibir al Espíritu Santo. Estas palabras, hermanos, es para que nosotros crezcamos en nuestra fe católica, sepamos dar una explicación de nuestras creencias. Pero también aquí nos dice que cuando estos apóstoles de Jesús les hablaron a estas personas, a estos israelitas, dice que los exhortaban y les decían: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Imagínense esas palabras que les decían a estas personas. Pero también en este mundo, hermanos, en este momento, en esta actualidad, el mundo está corrompido. Y si nosotros no enseñamos a nuestros hijos el camino del Señor, ¿qué será de ellos? ¿Qué serán de nuestras futuras generaciones? Necesitamos nosotros enseñar, compartir la palabra de Dios con más personas, para que más personas crean, para que más personas acepten la palabra de Dios, se acerquen a Cristo de corazón, tal como lo hacía Pedro y los demás discípulos de Jesús, que los exhortaban a las personas
y las animaban para que se bautizaran y para que se acercaran a Cristo. Dice que en ese tiempo se les agregaron unas 3,000 personas. Imagínense nomás, qué hermoso. Ahora pregúntate a ti, ¿a cuántas personas tú has acercado a Cristo Jesús? ¿A cuánto tú les has hablado de la palabra de Dios, hermano o hermana? Es también un mensaje para nosotros también invitar a más personas a escuchar la palabra de Dios, a acercarnos a Cristo, a servir al Señor de todo corazón. Amén, amén. Bueno, continúo con el Salmo que viene siendo el Salmo 22, donde nos dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Amén. Bueno, hermanos, este Salmo 22 es muy conocido, muy hermoso. Un salmo para meditar, para hacerlo como una oración, para realmente meternos en la palabra de Dios. Decirle al Señor: Señor, tú eres mi pastor. Y estando contigo, Señor, nada me falta. Porque tú, Señor, me conduces y me haces reposar, Señor. Me conduces hacia fuentes tranquilas y reparas mis fuerzas. Tú, Señor, es el que me guía por el sendero justo. Y aunque yo camine, Señor, por cañadas oscuras, yo sé que nada temo, porque tú vas conmigo, Señor. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Me unges la cabeza con perfume, Señor. Y mi copa rebosa. Oh, Señor, qué grande eres. Quiero habitar en tu casa, Señor, por los años sin término. Hermanos, ojalá que este salmo nosotros lo meditemos, lo hagamos nuestro, lo hagamos como una oración, como una alabanza al Señor todos los días de nuestra vida. Amén. Continúo con la segunda lectura, que viene siendo la primera de Pedro, donde nos dice: hermanos, soporten con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien. Es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca. Insultado, no devolvió los insultos. Maltratado, no prefería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz, para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, wow, yo siempre digo, y cada vez que leo la lectura bíblica, yo misma me quedo impactada de oír las palabras que el mismo Señor nos dice a cada uno de nosotros, que me llegan hasta lo más profundo de mi ser, me mueven mi alma y mi espíritu, porque estas palabras que el Señor nos dice y nos invita a todos nosotros
a soportar con paciencia los sufrimientos, a no vivir quejándonos, a no desesperarnos, a no perder la fe. Vivir con paciencia los sufrimientos. Los sufrimientos que nosotros hacemos por hacer el bien, hermanos. Y aquí nos está diciendo que esto es una cosa agradable ante los ojos de Dios cuando tú sufres por hacer el bien. Yo te pongo un ejemplo. Tal vez tú estés sufriendo con tu esposo, con tu esposa. Tal vez tu esposo o tu esposa no te comprende, pero por amor hacia Dios y hacia tu esposo o hacia tu esposa, tú lo soportas. O tal vez en tu trabajo, tu patrón te humilla, tu patrón no te paga lo correcto, pero también muchas veces tú toleras por amor hacia el Señor. Aquí nos está diciendo que esas cosas son agradables ante los ojos de Dios. Porque también nos dice a nosotros que a eso hemos sido llamados, a soportar con paciencia los sufrimientos, hermanos. Porque el primero que nos dio el ejemplo fue Cristo Jesús. Él no dejó la cruz tirada. No dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo con esta cruz. No, Él soportó cargar la cruz hasta llegar y ser crucificado. Tú tal vez estés pasando por un problema, enfermedad, dificultad. Yo no lo sé, tú lo sabes. Pero no quieras tirar esa cruz. Sigue adelante como Jesús lo hizo, como Él mismo lo hizo por amor hacia nosotros. Él es el ejemplo perfecto para que nosotros podamos agarrar fuerzas cuando sintamos que no podemos, hermanos. Él que no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca, y fue insultado, pero Él no devolvió insulto por insulto. Él fue maltratado, mas sin embargo, Él se quedó callado. Hermanos, nosotros hemos sido sanados por sus llagas. Y esas palabras son tan grandes, tan poderosas, hermanos, que muchas veces nosotros no sabemos en realidad qué significa esto. Porque cuando nosotros nos damos cuenta que por esas llagas que Jesús sufrió, es Él mismo nos dio vida eterna. Pero ya depende de nosotros, hermanos. Por eso te digo que muchas veces no conocemos el significado de estas palabras, que por sus llagas hemos sido curados. Porque recordemos que nosotros estábamos destinados a la muerte, pero por esa muerte que Jesús hizo en la cruz, nosotros ahora podemos tener vida eterna. Y como nos dice aquí, que nosotros éramos como ovejas descarriadas. Mira, hermano o hermana, analiza tu vida, piensa tú, ¿cómo estás en tu vida en la actualidad? Yo misma me analizo mi vida. Y yo me pongo a pensar anteriormente cuando yo no conocía a Cristo. Era yo también esa oveja que andaba descarriada, que no conocía al Señor, que me decía católica,
pero era solamente de puro nombre, de pura costumbre. Pero el Señor tuvo misericordia de mí. Y aquí estoy, he vuelto al carril. Y no te voy a decir que hay muchas veces que me ha pasado también a mí, como que me quisiera salir del carril, pero por la gracia de Dios y la misericordia divina, ahí está el Señor que me sigue llamando con el poder de su Santo Espíritu para seguirlo, para buscarlo y para tener vida eterna, hermano o hermana. Así que también yo te invito a ti, sigue buscando a Jesús. No tires la cruz, camina con la cruz, aunque a veces esté pesada. Sufre por amor hacia Cristo, por amor hacia el prójimo, porque eso es agradable al Señor. Amén, amén. Continúo con el Evangelio, donde viene siendo el Evangelio de San Juan. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre él la puerta. A ese le abre él que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera, y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas le siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta, quien entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrar pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, también aquí podemos mirar nuevamente una hermosa lectura, muy conocida por cierto, hermosísima, un gran mensaje para todos nosotros. Aquí volvemos a mirar cómo Jesús les dice a los fariseos, les habla a esos hombres que fueron personas que decían que eran creyentes de Dios, pero en cierta forma eran falsos porque su corazón estaba lejos de Dios. Eran hombres que leían la palabra, que se hacían parecer que eran muy religiosos, pero su corazón era duro, era simplemente pura apariencia. Y viene Jesús y les dice, con estas palabras fuertes, les habla y les dice: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. ¡Wow! ¡Qué hermosas palabras! Pero qué duras también para todos nosotros, hermanos. Un mensaje para nosotros, hermanos. Recordemos que Jesús les está diciendo a los fariseos: nosotros también tenemos que recapacitar en este mensaje. ¿Cómo estoy yo? ¿Realmente yo que leo la palabra, yo que oigo el mensaje del Señor, yo que voy a la Santa Misa, verdaderamente
¿Estoy siendo esa oveja obediente a mi pastor? ¿O estoy siendo como los fariseos, que solamente pura apariencia? Recapacitemos, pensemos. ¿Estamos entrando por la puerta o estamos brincando, saltando por el otro lado? ¿Reconozco la voz del Señor? Pensemos realmente, ¿cómo estamos con nuestras vidas? Aquí recordemos que Jesús hace una comparación. También les dice que cuando el pastor entra, abre la puerta y conduce a las ovejas y ellas lo siguen. Él camina por delante y ellas lo siguen. Escuchan la voz de su pastor. Ahora preguntémonos a nosotros, ¿escuchas la voz del Señor? ¿Sigues al Señor verdaderamente con tus actos, con tus acciones, con tus palabras, con tu oración diaria? Es una pregunta para todos nosotros, porque recordemos lo que dice Él casi al final. Que el ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. ¿Cuál voz estás escuchando? ¿Estás escuchando la voz del pastor o estás escuchando la voz del mundo? La que te dice para qué oras, para qué vas a misa, para qué lees la palabra, si todos los cristianos son iguales. O escuchas aquella voz que te dice, mira cuánto tiempo tienes orando y yendo a la iglesia y no miras ningún milagro. ¿Cuál es la voz que tú escuchas, hermano o hermana? ¿O eres tú de aquellas personas que dices, estoy yendo a la iglesia, estoy orando, estoy haciendo mi santo rosario, estoy escuchando la palabra de Dios, pero a pesar de eso no he recibido un milagro, pero doy gracias a Dios por lo que me da y por lo que no me da? ¿O te has dado por vencido o por vencida? Hermano o hermana, solamente hay dos voces, la voz del pastor y la voz del enemigo. Y nosotros tenemos la última palabra para poder escuchar una o la otra. El Señor nos invita para entrar por la puerta. Y la puerta viene siendo Él, porque dice Él, yo soy la puerta, quien entra por mí se salvará. Su puerta de Él es muy estrecha. Y va a haber momentos en nuestras vidas que vamos a tener que tomar decisiones fuertes, duras, que tal vez nos van a doler. Pero si queremos entrar por esa puerta que es tan angosta, tenemos que hacerlo. Y aunque nos duela. Por eso pidámosle al Señor, Señor, ayúdame a mi conversión. Haz lo que sea, Señor, aunque me duela, pero que yo te ame con todo mi corazón y con todo mi ser. Que las cosas del mundo no me arrastren, Señor, que no escuche la voz del maligno, de aquel que solamente viene a destruir,
que viene a robarme la paz. Quiero escuchar tu voz solamente, Señor. Quiero seguirte solo a ti, Jesús mío. Quiero amarte, bendecirte con todo mi corazón, porque quiero tener vida eterna, Señor, y vida en abundancia, no solamente yo, sino los míos también, Padre. Amén, amén. Bueno, hermano o hermana, esto es lo que yo te puedo compartir en este día. Que tengas un maravilloso fin de semana, que la paz del Señor esté contigo y sigamos todos esforzándonos para ser mejor cada día. Amén.